Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de su espacio Salud sin Tabú por Dúo Medio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube Dúo Medio RD. Activa las notificaciones y disfruta de todo el contenido que preparamos para ti. Hoy con un plato fuerte, como cada semana, un invitado especial, experto en la materia y sobre todo hoy un tema de gran importancia para todos los que se desenvuelven en labores públicas y privadas. Antes de iniciar, nuestra compañera Cintia Mata no pudo estar presente hoy por razones de salud, pero de igual modo vamos a aprovechar al máximo el potencial de este invitado. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Osmil Gilberto Pérez Peña. Él es médico de profesión con maestría en salud ocupacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como coordinador de Prevención Regional Norte y DOPRIL, médico ocupacional, Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Aparte es docente en la Universidad Abierta para Adultos UAPA y en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao UCATESI y facilitador profesional del Infotep, con más de 15 años de experiencia en la prevención de riesgos laborales, miembro de la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional y de la Sociedad Dominicana de Prevencionistas. Padre, esposo, amigo, amante de la naturaleza y un sinnúmero de cualidades más que lo definen, que no podemos leer su hoja de vida completa porque terminaríamos mañana. Doctor, bienvenido a Salud Sin Tabú. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, para mí es un privilegio estar con ustedes o con usted la tarde de hoy. Espero que sea de provecho y que pueda cumplir con todas esas preguntas de ese plato fuerte que me acaba de servir. Muchas preguntas, ya que nosotros mismos tenemos inquietudes porque a veces nos regimos de lo que otro nos dice por no tener el conocimiento. Vamos a poner en contexto a las personas que nos están viendo. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los accidentes laborales, las incapacidades y esos errores que nadie admite. Es decir, la verdad que nadie nos quiere decir. ¿Quién tiene la razón? ¿El paciente o la empresa? ¿A beneficio de quién está las ARLs? ¿A beneficio de que el paciente se recupere y vuelva a trabajar? ¿O a beneficio de que la empresa no pierda su dinero? Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo en el contexto del programa, iniciando obviamente con una definición clara de lo que es un accidente laboral y por qué existen a veces tantas confusiones para definirlo. Bueno, doctora, un accidente laboral tiene muchas definiciones. Podemos encontrar miles de definiciones y sencillamente lo que nosotros podemos decir es que un acontecimiento no deseado que le ocurre al trabajador cuando ejerce una actividad laboral como persona, como trabajador. Este causa daño al ambiente, a la persona como tal, a los equipos, lo que usa y detiene un proceso productivo o una tarea que se está realizando. A veces los mismos pacientes no entienden que quizás cuando salen de su casa, que se dirigen a su trabajo y ocurre, qué sé yo, un accidente, cualquier problema que afecte su salud, entra dentro del accidente laboral, ¿no? ¿O no entra? Es un accidente, cualquier contingencia que le ocurra al trabajador de trayecto de su trabajo a su casa o de su casa al trabajo. Eso lo definimos como un accidente de trayecto. Ahí entra lo que es las desviaciones justificadas, por ejemplo, que se le pinche una goma, que tenga un accidente y tenga que detenerse para seguir su trayecto. O, por ejemplo, cuando va a dejar a sus hijos al colegio o a la guardería, también entra como un trayecto. O cuando luego del trabajo asiste a un centro de estudio, a una labor de estudio que está haciendo, también hasta ahí, hasta este centro de estudio, se considera un accidente de trayecto. Justificado, ¿cierto? Claro que sí, tiene que ser justificado. Ahora, hay desvíos injustificados que no, lamentablemente ya no se considera un accidente de trayecto. Por ejemplo, fui a comprar desayuno. O, por ejemplo, me paré en el supermercado. O, qué sé yo, hay mucho calor y me paré en el colmado a refrescarme, que es muy común en nuestros colaboradores, ya no se considera un accidente de trayecto. Ok. O cuando yo salgo de una ruta lógica del trabajo a mi casa. Tengo que irme por donde la riesgo laboral diga no,
pero debe ser un trayecto lógico. Si yo vivo en Santiago y de aquí voy a Santiago, en ese trayecto debe ser accidente. No me puede ocurrir el trayecto camino a La Vega, si yo es para Santiago que asisto. Exactamente. Hay a veces errores comunes que cometen algunas empresas para justificar, qué sé yo, a beneficio de la propia empresa o por no reportarlo inmediatamente que afectan al colaborador. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Bueno, uno de los más comunes es entender que no es un accidente. La empresa no es quien determina si eso no es un accidente de trabajo, sino es el IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgo Laboral. Si un colaborador le reporta un accidente de trabajo conexo o un accidente de trayecto, el deber es en 3 días laborables hacer el reporte llenando el ATR2 para el IDOPRIL. Desde su experiencia, doctor, ¿existe lo que es un abuso de incapacidades por parte de algunos trabajadores? Me explico. A veces hay trabajadores, en este caso entro con lo que son las incapacidades médicas, que, qué sé yo, por cualquier cosita quieren dejar de trabajar. En ese caso vamos a darle el beneficio de la duda a la empresa. Y de una vez llevan una incapacidad o llevan cualquier cosa. ¿Cómo investiga IDOPRIL, o en este caso, cuál es el procedimiento que hace la empresa para justificar o para demostrar cuál es la veracidad, en este caso, que el colaborador lleva, o sea, la veracidad de su incapacidad? Ahí entra algo muy importante en lo que es en las empresas, en nuestras empresas. Es la asesoría de un médico ocupacional. Que no todas lo tienen. Lamentablemente no. Cuando usted tiene un médico ocupacional en la empresa, es quien lleva el rol de evaluar las incapacidades médicas. ¿Qué va a evaluar el médico ocupacional en esa incapacidad? Pertinencia. Si el médico que otorga la licencia médica es el pertinente para esa licencia o esa lesión, la cantidad de días que le está dando por esa lesión que tiene el paciente, o puede hasta citar a ese colaborador para valorar si ese diagnóstico es real o se relaciona con esa licencia o esa incapacidad. El IDOPRIL, cuando tiene licencias prolongadas, porque IDOPRIL cubre hasta 1 año de incapacidad médica, pero cada cierto tiempo hay una evaluación de esas incapacidades para valorar el estado del paciente. No para devolver la licencia, sino para ver que se está haciendo lo pertinente en esa salud de ese colaborador. Ahora bien, si es una enfermedad común, ya es pertinencia del departamento médico de la empresa, quien va a valorar. Si es especialista, por ejemplo, si una señora tiene algo ginecológico, obstétrico, no quizá el ortopeda es que le va a dar la licencia de una cistitis o de una infección vaginal. No, hay pertinencias de acuerdo al diagnóstico con el tipo de licencia, al igual que los días. Por ejemplo, yo no puedo recibir una licencia en mi empresa de 20 días por una enfermedad diarreica aguda o por una gripe que no sea internado ni nada. Ajá. Entonces eso se evalúa. Entonces lamentablemente sí hemos tenido muchas personas, muchos colaboradores que entienden que eso es un relajo. Incluso voy más allá. Hay médicos que se consienten con empleados, con pacientes para quedarse en su casa. Entonces, gracias a Dios no es la mayoría, es algo que ha ido mermando, porque la ley es justa con respecto a eso, y es algo que ya gracias a Dios hemos ido aboliendo, pero sí unas que otras veces se da en las empresas. La importancia de un médico ocupacional, así como usted lo menciona, es vital, y mucha gente no lo ve así, lo ve como un gasto extra, pero al final tiene sus beneficios. Explíquenos un poquito. ¿Qué hace un médico ocupacional y cuál es la importancia que empresas, tanto públicas como privadas, posean uno? Lo importante de un médico ocupacional es que el médico ocupacional es preventivo. Es quien le va a diseñar un espacio saludable en relación a la salud, valga la redundancia, para generar políticas preventivas de que sus empleados no enfermen. Adicional a eso, el médico ocupacional va a dar apoyo en el ámbito preventivo, va a generar políticas preventivas a la salud en esas empresas, a nivel de ergonomía, a nivel de cuidado, uso de la voz, del ruido y demás. Además de, como dije hace un momentito,
con relación a las incapacidades es quien va a valorar esas incapacidades. Va a desarrollar un programa de evaluación preempleo que es para validar o valorar las capacidades de salud que tiene la persona para ciertos puestos de trabajo. Además de dar seguimiento con la vigilancia médica que por el reglamento 522.06 es obligatoria que todos los años esas vigilancias se realicen. ¿Para qué? Para ver cómo sus empleados han ido mejorando o pueden empeorar o pueden enfermar de acuerdo a un riesgo específico que se exponen. Entonces, resumiendo esto, el médico ocupacional es una ayuda vital para los empleadores, el cual van a desarrollar personal con capacidad saludable para el buen desempeño de sus funciones. Un personal o un colaborador o un trabajador en salud va a tener mejores rendimientos, va a haber un clima de trabajo saludable, va a haber un clima de trabajo sencillo, que le va a generar buenas prácticas en su empresa y por ende la satisfacción de cada cliente en esas empresas. Y no le va a llevar una incapacidad a cada día, o sea, constantemente, porque a veces vemos que contrataron a X persona y esa X persona quizás no fue evaluada como debió ser y empieza a llevar incapacidad por una enfermedad que ya traía consigo de base y que por no tener, qué sé yo, una persona especialista en el área, no se pudo diagnosticar a tiempo y la empresa no se pudo dar cuenta y ya es tarde para cancelarlo. Así es. Una persona, imagínese usted, una persona que con trastornos musculoesqueléticos, con problemas de la columna y el puesto de trabajo sea para manejar carga. Esa persona, luego del mes que tenga de trabajo, va a llevar una licencia. Sí. Y no es que uno va a discriminar a las personas por el puesto de trabajo, pero hay condiciones de salud que no son pertinentes a ciertos puestos de trabajo. Entonces, por eso es la ventaja de tener un médico ocupacional que desarrolle un programa preventivo, un programa de evaluación preempleo, un programa de seguimiento para sus colaboradores. Dentro de las empresas también ocurren lo que son unas prácticas silenciosas que abusan de la salud del empleado en este caso. Esas prácticas silenciosas que le dicen a usted que usted va a trabajar 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, pero le entran 17, 18, 20 horas y son cosas que usted no sabía que iba a hacer, pero tiene que cumplir una meta, tiene que hacer un ajuste y tiene que cumplir con lo que la empresa le manda. Y al final viene afectada la salud del empleado. ¿Qué pasa en estos casos? Gracias a Dios eso ha ido disminuyéndose con políticas públicas reales. Muchas veces veíamos en las puestas de pedido de empleo que decían trabajar bajo presión. Uh-huh. Trabajar bajo presión o bajo estrés es un riesgo en el área laboral donde nosotros no podemos exhibirlo. Nosotros no podemos presentar los riesgos. Yo tengo estos riesgos. Ven si tú quieres. No. Esos riesgos deben de mitigarse, deben de eliminarse para presentar un entorno de trabajo seguro. Lo mejor del que puede pasar cuando nosotros combinamos lo que es la salud de las personas con la capacidad de los trabajadores es tener trabajadores orientados, capacitados y con conocimiento sobre los riesgos que ellos se exponen. Cuando yo entreno y capacito y educo a mi trabajador sobre los riesgos que están presentes en esas áreas de trabajo, el trabajador va a tener la pertinencia, va a tener la facilidad y la capacidad de no exponerse ni enfermarse de acuerdo a esos riesgos. Según su perspectiva, ¿quién exagera más? ¿El empleado que pone de manera excesiva los síntomas que siente o la empresa que quiere minimizar las lesiones? No, es un dolorcito de cabeza, eso se te quita ahora. Suele pasar. Sí, o el empleado que exagera para que la empresa tome acción y le diga, no, tienes que ir a chequearte. Por eso sigo con la importancia de un médico ocupacional o un médico que le asista en la empresa. Exacto, en el caso de que la empresa no lo tiene. Perfecto, cuando un empleado te dice, me duele la cabeza, un dolor es subjetivo. Sí. Entonces yo como empleador, yo no puedo minimizar lo que el empleado me está diciendo. Uh-huh. Ahora, si yo tengo un buen departamento médico, un equipo médico que me evalúa ese personal, ahí yo puedo determinar
esas acciones consecuentes a lo que me está diciendo el empleado. Una buena Pero si yo no tengo esa expertise, porque el médico ocupacional hasta por razones legales le va a dar el soporte y el apoyo. En mi caso yo he tenido que ir hasta la justicia a demostrar procesos preventivos que nosotros tenemos en las empresas. Si yo tengo un colaborador que me está dimitiendo, me está demandando, porque él entiende que enfermó en la empresa, yo tengo que defender esas políticas preventivas que he desarrollado para proteger los empleados y defender esa empresa. Entonces, no es un juego, es algo que toda empresa, por ley y nuestro reglamento 52206, debe tener esa asesoría. Exacto. Señores, vamos a una breve pausa y de regreso continuamos con más. Mia Estética Spa. Cuida de ti, mejora tu apariencia, tu autoestima. Consiéntete con todos los servicios que te ofrecemos. Limpieza facial profunda, mesoterapia facial y corporal, dermapen, microdermabrasión, plasma rico en plaquetas, aplicación de botox, corrección de ojeras, relleno de surcos nasogenianos, relleno y perfilado de labios, rejuvenecimiento facial de cuello y escote, armonización facial, tratamientos para hiperhidrosis, tratamientos para manchas y acné, además masajes relajantes, reductores y postquirúrgicos. A tu disposición en la calle Juan Hernández, número 27, Villas Carolina, Moca. Coordina tu cita, 809-729-2011. Mia Estética Spa, belleza cosmética y cuidado personal. ¿Quieres resaltar tu belleza con un look profesional y duradero? En Alagna Makeup Studio te ayudamos a lucir radiante en cualquier ocasión. Somos expertos en maquillaje profesional, extensiones de pestaña, diseño y micropigmentación de cejas, eyeliner y labios. También ofrecemos depilación y mucho más. Con años de experiencia y las mejores técnicas, garantizamos resultados impecables y naturales. Reserva tu cita hoy mismo. Escríbenos al 829-397-0365. Visítanos en la calle Catalina Jaques, frente al taller Autocentro Copcibao, Villa Olga, Moca. Síguenos en Instagram, @Alagna Makeup Studio RD para más información. Resalta tu belleza con nosotros. ¿Te imaginas un brownie tan delicioso que se derrita en tu boca y te llene de felicidad? En Brownies World lo hacemos posible, porque cada uno de nuestros postres es 100% artesanal y hecho con amor. Y ahora tenemos una nueva ubicación. Visítanos en la calle Cayetano Hermosén, barrio José Horacio Rodríguez, número 32 en Moca, y descubre los originales brownies mocanos y muchos más postres irresistibles. Haz tu pedido al 829-603-9810 y endulza tu día con el mejor sabor. Brownies World, hechos con amor, pensados para ti. Continuamos aquí en Salud Sin Tabú hablando sobre lo que son los riesgos laborales, los accidentes laborales y cómo actúan las empresas y los empleados ante estos. Doctor, hay pacientes que cuando ocurre un accidente en su trayecto o ocurre un riesgo laboral, o sea, algo que le pasa ya en sus funciones de trabajo como tal, que dicen que lo ponen a coger lucha y que lo mandan a la DGCET si es un accidente de tránsito, y que de la DGCET lo mandan al centro de salud, y que cuando viene de allá le faltó algo y tiene que volver para atrás. ¿Es falta de comunicación? ¿Es que no le explican bien a la persona a dónde debe dirigirse cuando esto pasa? ¿Cómo nosotros orientamos bien a una persona que tenga un familiar o que pase por una situación como esta? Bueno, es una combinación de muchos factores. Lo primero es la parte educativa. Si yo le indico a usted cuántas empresas nosotros hemos visitado para darle las informaciones sobre riesgo laboral desde el IDOPRIL, quizá usted se sorprende.
Todavía quizás hay personas que no conocen lo que es el IDOPRIL, lo que es riesgo laboral, lamentablemente. Nosotros estamos ahí para dar las informaciones. Pero también tenemos empresas que no educan a sus colaboradores en lo que tienen que hacer con respecto a. Por ejemplo, si es una persona que viene en trayecto en un vehículo, está manejando su motor, una pasola o un vehículo de 4 ruedas, carro, jipeta y eso, va manejando y colisiona con otro vehículo, es vital ir a la DGCET a sacar esa acta de ese accidente. Si va como pasajero y ocurre el choque, no tiene que sacar esa acta a la DGCET. Ahora bien, lo primordial y lo importante es la salud de la persona. Inmediatamente ocurre el accidente, debe dirigirse al centro de salud más cercano para recibir las atenciones médicas y notificar a su empresa o empleador sobre el accidente que le ha ocurrido para llenar lo que es el formulario ATR2 de accidente de trabajo. Ok. Entonces ahí, luego de llenar ese formulario, es que le piden todo, o sea, certificado médico. Inmediatamente llena el formulario. Si está ingresado, IDOPRIL va al centro de salud a levantar la entrevista. Un investigador va al centro de salud para hacerle una entrevista a ese afiliado. Si no está ingresado, debe dirigirse a una de nuestras oficinas, que tenemos oficinas en las 14 provincias de lo que nos compete, la región norte. Entonces, luego que llega a la oficina, se le hace una entrevista. ¿Qué es importante que lleve? Como le dije, la acta de DGC, si andaba manejando el vehículo y colisiona con otro vehículo. La primera atención que se le dio a esa persona, los estudios que se hizo relacionado al accidente y la incapacidad médica, con eso debe llegar al IDOPRIL. Luego que nosotros tenemos esa documentación y hacemos la entrevista, procedemos a trabajar y a calificar el caso como si fuera accidente o no laboral. Es complicado eso cuando a veces hay empresas que no tienen ni siquiera el conocimiento de qué hacer y lo que hacen es que lo hacen así como atento a ello, así como toman como represalia por su propia cuenta, ve allá, la gente no entiende qué hacer. Sí. En salud pasa mucho esto y me refiero en salud en las clínicas privadas. Hay muchos riesgos. Yo creo que las clínicas privadas son una de las principales empresas que deberían contar con un médico ocupacional. Porque lo que son las clínicas privadas, los laboratorios, con los riesgos de los materiales biológicos que manejan, tienen aún mayores riesgos de infectarse de cualquier tipo de enfermedad. Recomendación para esos centros o para esas empresas, que son las que más deberían prestar atención, obviamente todas, pero hay algunas que son prioritarias y deberían invertir en tener un médico ocupacional. Ahí está IDOPRIL con las puertas abiertas. IDOPRIL tiene un programa preventivo para cada una de las empresas de nuestro país. IDOPRIL ofrece más de 30 capacitaciones educativas, ofrece evaluaciones de riesgo, ofrece asesoría en comité mixto de salud y seguridad en el trabajo y todos nuestros servicios son libres de costos. Solamente dirigirse a una de nuestras oficinas o uno de esos nuestros stands que tenemos alrededor del país y de nuestra región y solicitar esos servicios. Si usted no tiene un programa preventivo en su empresa, acérquese al IDOPRIL, que es totalmente gratuito y es quien le va a dar ese paso de inicio para usted tener su programa preventivo. Obvio, en nuestro país, el reglamento 52206, toda la empresa debe cumplir con él y certificarse con el Ministerio de Trabajo mediante la Dirección de Higiene, con los 20 elementos de nuestro programa de salud y seguridad en el trabajo. Pero si usted no tiene ese programa todavía y no sabe cómo iniciar ese programa preventivo, llámenos a IDOPRIL o diríjase a una de nuestras oficinas en todas las provincias y yo sé que con gusto le van a dar el servicio y van a darle un apoyo preventivo a su empresa. Nosotros como IDOPRIL, nuestra primera P es prevención y desde nuestra dirección ejecutiva con el doctor Agustín Burgos, con nuestra dirección regional, el doctor Manuel Esteves, estamos enfocados todos nuestros cañones, como decimos, a lo que es crear políticas preventivas justas, seguras, conscientes,
en sus empresas. IDOPRIL siempre va a ser prevención para ustedes. Exactamente. Doctor, ya en modo de conclusión, denos detalles de usted, donde pueden contactarlo para cualquier asesoría, sus redes sociales y todo esto. Bueno, me pueden contactar en IDOPRIL a manera institucional en la Regional Norte en Santiago. Estamos ahí. También estamos en el Hospital Cabral Ibáez a sus órdenes en lo que podamos servirle. Mis redes sociales la ven por ahí, Pérez Osmil, ese es mi Instagram, mi LinkedIn, también pueden hacerlo, buscarme por ahí mismo, Osmil Pérez, van a tener un poquito más detalle de mí. Yo trato siempre de compartir material preventivo, también las clases que doy en las diferentes instituciones educativas para ustedes. Estamos ahí a sus órdenes. Lo importante de esto es vivir desde que amanecemos, desde que nos levantemos, vivir de manera preventiva. Esa es la idea. Doctor, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Esperemos que se repita la visita con otro tema de importancia también, de esos que la gente quizás oye por ahí pero no lo entiende. Y a veces Google no lo es todo, porque a veces nos explica como en términos no claros. Nada, esta es su casa. Esperemos que se dé otra vueltecita por Moca, aunque usted me ha dicho que ha venido en par de ocasiones por aquí. Sí. Y nada, nosotros nos vemos en una próxima entrega en Salud Sin Tabú. Bye bye. Bye.